Bueno, buenas tardes. Tendremos que terminar entonces cantando un villancico, ¿verdad? Bueno, vamos a retomar un poquito como hacemos cada día que estamos empezando nuestra clase. Estábamos con la fe, que era creer, y ya la semana pasada quise explicar un poquito al principio para que tenga un poco de sentido. Estáis viendo que casi todo lo que voy explicando lo voy apoyando primero en la Sagrada Escritura, después en la tradición y la espiritualidad y por último en el magisterio de la Iglesia. Por eso veréis que voy siempre lo de la Sagrada Escritura es como si dijéramos, esas tres partes son el trípode en donde tiene que apoyarse toda reflexión teológica. La reflexión de teología católica siempre tiene que tener el trípode de escritura, tradición y magisterio. Por eso hemos visto la revelación en la historia de la salvación escrita, hemos visto también lo que el magisterio nos ha ido diciendo y la tradición lo ha ido interpretando. En la segunda parte ya sabéis que es el binomio en teología fundamental, el binomio es revelación de Dios y respuesta del hombre, y esa respuesta del hombre es la fe. Y así estuvimos la semana pasada, viendo fundamentalmente, apoyando la reflexión sobre la fe en la Sagrada Escritura, ¿vale? Estuvimos viendo tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y ahora pasaríamos siempre teniendo como telón de fondo, ¿verdad?, lo que antes os he dicho, o sea, la Sagrada Escritura, o sea, no hay nada. Y fijaros, eso lo vamos a comprobar hasta en cualquier definición dogmática e incluso en cualquier palabra que el Papa dijera, que dice muy pocas, como vosotros sabéis, habla encíclicas, exhortaciones, todo eso sí, pero ¿desde cuándo no escuchamos que el Papa habla ex cátedra? Pero aun en el caso de que el Papa definiera algo ex cátedra, tendría que estar apoyado en la Sagrada Escritura. Cualquier dogma de los que tenemos, el que antes de ayer hemos celebrado, la Inmaculada Concepción de María, es un dogma, o sea, como tal y con ese nombre, ¿verdad?, no lo encontramos, pero tiene su apoyo. O sea, cuando se estudia el dogma, que es también otra parte de la teología, igual que nosotros estamos intentando desde la teología fundamental dar razones de nuestra fe, la teología dogmática, que es otra parte de la teología, de alguna manera nos hace explicación de los dogmas, ¿vale? Uno de los dogmas, ya sabéis que la Madre de Dios, la Virgen, de alguna manera la que en la Iglesia acumula las cinco grandes definiciones dogmáticas, ¿no? Y estas definiciones dogmáticas, aunque son dogmas de la Iglesia, aún siendo una iniciativa, entre comillas, que es lo de iniciativa de la Iglesia, tienen que estar, o sea, tienen su apoyo primero cuando se explica o cuando la creemos en la Sagrada Escritura, si no, no tendría apoyo ninguno. Lo mismo que, de alguna manera, yo el otro día, me parece que fue el miércoles pasado, intenté transmitiros que la revelación, o el anterior, cuando hablábamos de la revelación y de las revelaciones,
os decía, es que no puede haber ninguna revelación posterior a la revelación de Cristo que no esté, todo lo que sea una revelación privada, que no pueda apoyarse en la revelación de la Sagrada Escritura, no tiene consistencia. De hecho, es una de las razones y de los motivos que hace que la Iglesia emprenda un serio estudio e investigación. Vosotros, y hacía alusión yo precisamente a esas revelaciones privadas, sobre todo referidas, como sabéis, a las revelaciones a la Virgen, ¿no? a las apariciones marianas. Pero bueno, también está la del Sagrado Corazón de Jesús y la Divina Misericordia. Son revelaciones privadas, entre comillas, que se han extendido a todo el pueblo cristiano, pero que por supuestísimo, para que la Iglesia nos recomiende que la sigamos y que es porque tiene su apoyo, o sea, no hay ninguna contradicción con el mensaje central, con la revelación, pero que fuera de la gran revelación de Cristo nunca vamos a encontrar otra novedosa. O sea, ¿qué le queda? Ya Dios ha dicho de sí todo lo que tenía que decir. Ya lo demás o bien explica o interpreta o insiste en una parte de esa revelación o en algún aspecto concreto, pero algo que no esté contenido es argumento fundamental para el discernimiento y decir, no, esto no es revelación. Por lo tanto, si no es revelación, no provoca de alguna manera nuestra respuesta creyente de la fe. Vamos a ver cómo lo explico yo eso. A mí me puede decir alguien, yo soy muy devota de la Virgen, yo quiero a la Virgen muchísimo, y todo lo que esté relacionado con ella es que me tira. Ahora, si a mí me dicen, ¿y tú crees en lo que Miriana le ha dicho el día 25 de febrero de 2016 la Virgen? Pues no tengo ninguna obligación de decir que creo en eso, no sé si me explico. Yo ni siquiera, o sea, tengo de alguna manera todo lo que ahí esté, que está contenido, digo, vale, pero no es porque yo me esté adhiriendo con la fe a Miriana, son las de Meyugori, no es porque yo me esté adhiriendo con la fe a ella, sino mi fe se adhiere a la fe de la Iglesia, a la revelación de Cristo, que en Fátima, por ejemplo, pues es que está continuamente, uno dice, pues mira, es que ¿a qué llama Fátima? A la conversión. ¿Eso está en contra del Evangelio? Es que es la llamada fundamental del Evangelio. A la oración, ¿eso está en contra del Evangelio? ¿Me entiendes? Entonces, lo cual no significa que yo crea que el Padre Mauro, o sea, que yo tenga que adherirme con mi fe a lo que el Padre Mauro en la segunda aparición a los 3 pastorcitos, cuando estuvo, vio que si la luz, que si el rayo, que si... ¿Me explico? Es decir, la adhesión nuestra de la fe es a lo que es objeto y sujeto de la revelación de Dios. ¿Y dónde encontramos esa revelación de Dios? En la Sagrada Escritura. Dicho esto, y habiendo reflexionado y apoyado, o sea, que esa respuesta de la fe en el hombre, en la humanidad, ha surgido siempre al hilo de la manifestación de Dios, pues una vez que hemos visto eso, tanto en la historia de Israel, en el Antiguo Testamento, como en la manifestación suprema y total y absoluta y completa en Cristo, pues estamos viendo también que la humanidad ha tenido una respuesta, pero la respuesta también fundamental de fe
a la revelación la encontramos, o sea, en Cristo encontramos la revelación y en Cristo encontramos la fe. No sé si me explico. En Cristo es la conjunción de ambas cosas. Por tanto, efectivamente, en Él también vemos el proyecto, o sea, Dios cuando crea la humanidad tiene un proyecto y tiene un sueño, y el sueño de ese proyecto humano está plenamente realizado y en nadie mejor ni más que en Cristo Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Por tanto, la humanidad más lograda. ¿Cómo entonces, cómo es la respuesta, la mejor respuesta del hombre, de la humanidad a Dios? La de Cristo, la fe en Cristo, o sea, que es que adhiriéndonos a la misma respuesta de, ya vosotros recordáis, de la misma Sagrada Escritura, dice, ya cuando la encarnación ya se oía, en la encarnación la voz del Hijo, cuando se dice el Hijo, se está hablando todavía de esa segunda persona de la Santísima Trinidad que todavía no se ha encarnado, pero la voz del Hijo, bueno, que todavía, es que os dais cuenta, el lenguaje es muy incompleto, porque estamos hablando, yo digo después, antes, y realmente aquí no hay tiempo en esta realidad, en este misterio, ¿verdad? Pero dice, se oye la voz del Hijo que dice, he aquí, Padre, que vengo para hacer tu voluntad. O sea, ella la respuesta del Hijo a la encarnación, que vamos a celebrar el día 25. Fijaros que es la respuesta del mismo Dios para darse a conocer, que no le resta nada dejar aparcada su divinidad, que no la deja, pero que deja su divinidad para entrar en la humanidad con la distancia tan enorme que hay, y podría haber, incluso, fijaros, dentro de la humanidad, lo más limitado de la humanidad, vosotros cuando observáis un bebé, es que más limitado que nosotros cuando nacemos, todavía los animalitos, hasta cuando nacen, ¿verdad? Ya se ponen a cuatro patas, pero el ser humano haciéndose bebé, niño, está adoptando, o sea, está asumiendo una actitud absoluta y totalmente dependiente. Tú a un bebé lo sueltas sin quien le acompañe una vez que nace y no sabotarán, ¿verdad? No sobrevive. Es decir, con esto que quiero decir que Dios asume, porque si Dios es poderoso, que lo es, podía haber venido ya hecho un hombre, ¿sí o no? Podía haber sido ya un hombre logrado, incluso en una época más adelantada, con más progreso, que hubiera podido nacer en un hospital con todas las comodidades, o que hubiera... Y sin embargo, es el mismo Dios el que asume la debilidad y la indigencia más indigente del ser humano. O sea, cuando contemplemos el nacimiento, es que el asombro es decir cómo Dios se ha hecho, además se ha puesto a merced nuestra. Un bebé, lo que le hagan. Eso pasa como, yo veo una realidad muy continuada en la Eucaristía. Daros cuenta que el gran misterio de la Eucaristía, que es de alguna manera la encarnación que se va repitiendo en cada una de nuestras celebraciones eucarísticas, pero la Eucaristía se queda totalmente en nuestras manos. Es decir, que
que Jesús en la Eucaristía está en un sagrario, lo mismo en un sagrario visitado que en uno abandonado, de sabe Dios dónde. Y ahí está Dios, asume esa pobreza, soledad, abandono, indigencia, limitación, como en un sagrario profanado. Está a merced de entrar y de... No sé si me explico lo que quiero transmitiros, que más que lo que mis palabras quisiera que pudierais captar lo que yo... Es decir, la encarnación, la Eucaristía y la distancia de Dios. Es que ante eso, claro, la respuesta de fe, si estoy diciendo la de Cristo, es: he aquí, Padre, que vengo para hacer tu voluntad. Pero ahora vámonos a María. ¿Cuál es la de María? Aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí. O sea, la respuesta de fe de la humanidad más lograda es la respuesta de: aquí estoy para hacer tu voluntad. El pueblo de Israel, ¿os acordáis cuando bajaba Moisés, cuando bajaba y le decía: y lo que dice Dios, que cumpláis los mandamientos? Y el pueblo: nosotros haremos lo que Dios diga, lo que Yahvé diga, lo haremos. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Cristo, aquí estoy, aquí, Padre, que vengo para hacer tu voluntad. María, aquí está la sierva, que se haga lo que tú has dicho, lo que Dios dice. Y dice, y el ángel, como Moisés con el pueblo, dice, dejándola se fue. Otra vez subió a decirle que dice María que sí, que dice que sí. Todo el mundo está pendiente, toda la humanidad de todos los tiempos, pendiente de los labios de aquella mujer, que gracias a su sí, pues hizo posible el que empezáramos también en la humanidad a entender cuál es la mejor respuesta de la fe. Y una vez visto esto, pues fijaros, cabría que nos preguntáramos y que hiciéramos una reflexión más sistemática, no apoyada ya en la Sagrada Escritura, sino que sistemáramos un poco qué es creer. Y vamos a ver que creer, porque no es lo mismo creer, o tiene sus matices, que creer que creer en, que creer por, que confiar, que entregarse, que fiarse. Daros cuenta, he utilizado muchos vocablos que todos tienen que ver con la fe, con creer, pero tiene sus matices. Entonces, el creer, ¿qué es? Pues sería lo primero dar un sí, un asentimiento, como hemos estado diciendo, igual que Jesús asiente a la voluntad del Padre, igual que el Hijo asiente a la voluntad del Padre. Creer es nosotros asentir a la autorrevelación, a lo que Jesús ha dicho de Dios en Él mismo, y adherirnos a este único mediador de salvación para de esta manera poseer la vida eterna. Por tanto, parece que esta es la reflexión que encontramos en el Evangelio de San Juan. Creer como confianza personal. Creer en su nombre, expresión que se usa para el bautismo. Ser bautizado en nombre de Cristo es tomar una decisión por la cual se pasa a ser propiedad absoluta de Cristo. Daros cuenta que tiene esta expresión hasta esas reminiscencias veterotestamentarias del Antiguo Testamento, precisamente en la clave de la alianza, cuando Dios le dice a su pueblo: si vosotros seguís mis mandamientos, seréis propiedad personal de Yahvé, seréis su propiedad personal, propiedad personal. Fijaros, cuando nosotros pensamos en propiedad, cuando uno que tiene en su casa sus propiedades, ¿no? Lo que es de uno tiene, y además lo que se lleva a su casa es lo que es suyo y lo que es más preciado, lo que más tiene que conservar. Fijaros,
Cuando Jesús está en la cruz, una de las últimas encomiendas que nos da es: madre, ahí tienes a tu hijo, y hijo, ahí tienes a tu madre. Y dice el Evangelio de San Juan. Y desde ese momento, el discípulo se la llevó a su casa. Es decir, María, me estoy pasando mariología, pero bueno, es que no lo puedo, se me va la cabra tira al monte. Desde ese momento, lo que quiere decir es que el discípulo de Cristo, María, entra a formar parte de esa órbita de fe, de propiedades, igual que entra a formar parte como propiedad del discípulo la Eucaristía, la palabra. Pues María, dice, se la llevó a su casa, es decir, María forma parte de las propiedades que el discípulo, el tener una madre, el que la Madre de Dios sea nuestra madre, desde la cruz, forma parte, o sea, y forma parte de la fe. Lo cual no significa que nosotros cuando hablamos de María, hablemos de características que nosotros por la fe a Dios le adoramos. A María la veneramos. Es decir, el culto es culto de veneración, no es el mismo culto que a Dios, pero sí es contenido de la fe. O sea, forma parte del contenido de la fe. Claro, cuando hablamos también de fiarnos, creo en ti, ¿cuántas veces decimos a alguien que nos cuenta cualquier cosa y nos dice, mira, me están acusando de esto, esto y esto? Y nosotros les decimos, digan lo que digan, yo me fío de ti, que yo creo en ti, aunque digan que eres tú el que ha roto la ventana, yo creo en ti. Y no necesitamos pruebas, yo no estaba cuando se ha roto la ventana, pero me fío de esa persona. ¿Y por qué me fío de alguien? Porque para mí es digno de confianza, porque esa persona además me ha entregado su confianza también, a su vez. Y entonces no cabe otra respuesta que fiarme de, confiar. Y es una confianza, cuando yo digo me fío de ti y creo en ti, no necesito pruebas, no le estoy pidiendo, dame pruebas ahora mismo de que estoy haciendo, daros cuenta que es que nuestra vida como está hecha de actos de confianza diaria, si no, no viviríamos. Sabréis lo que sería vivir sin confiar, eso sería horrible. Todos los días confiamos en alguien y hasta en que no nos pase nada, en que no se nos caiga un ladrillo encima, en que el café no esté envenenado, en que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Bueno, pues esto me parece que ya lo vimos también el otro día. Conceptos afines, recibir, venir a él, seguir, conocer. Estábamos todavía en la Sagrada Escritura. Claro, el hombre llega a creer porque efectivamente da ese paso y ese sentimiento, escucha palabras y ve signos y cree en ellos. Ahora yo os preguntaría, claro, nosotros no necesitamos pruebas, pero entonces no entra la razón en nuestra respuesta personal de fe. Sí entra, porque tenemos razones para depositar nuestra confianza. Decidme a mí, si 2000 años de historia del cristianismo, si 2000, nada más que del cristianismo, si vamos antes, pero nada más 2000 años de historia del cristianismo, ¿cuántos mártires ha habido por Cristo en estos 2000 años? ¿Cuántos santos han entregado su vida? Porque ¿cuántas conversiones ha habido? Oye, 2000 años va a haber tropecientos mil millones de gente equivocada. Yo tengo una razón para creer, igual que, vamos a ver, si yo me compro un Renault Clio, sin probarlo, tengo la razón de que mi hermano me ha dicho de que es un buen coche y yo me fío de mi hermano, no sé si me explico. Pues la Iglesia me está diciendo que 2000 años de mártires, 2000 años de
entrega de vida, 2000 años de fe en la resurrección. Es que ya nada más por eso, aunque yo no, ya tengo ahí una razón para creer. ¿Cómo no voy a tener 2000 años de historia? 2000 personas que han derramado su sangre, 2000 años de manifestaciones artísticas sobre un mismo contenido de fe, 2000 años. ¿Os dais cuenta? Ya tenemos ahí una razón, pero hay muchas más. Es que nosotros decimos, es que mira, yo no lo puedo demostrar científicamente, efectivamente, pero yo cojo el Evangelio, hoy, por ejemplo, el Evangelio de hoy de la misa. Yo hoy cuando venía para acá, en el coche, venía en mi cabeza diciendo, el Evangelio de hoy decía el Señor, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Y yo decía, esto está hoy para mí. Es decir, que eso no es una razón para que yo diga, si es que el Señor me lo dijo, pero es que me lo ha dicho a mí también, es que esto parece que está escrito y eso nos ha pasado, no a mí sola, nos ha pasado a muchos creyentes a lo largo del tiempo. Es decir, he encontrado en la palabra de Jesús, he encontrado la respuesta y la palabra adecuada a mí cada día, a mi devenir de cada día. Eso es un acto de fe. Y un acto de fe además fundado en una razón. No es, yo creo porque... No, hombre, yo creo porque tengo razones para creer. Pero lo mismo, la transmisión de la fe en la familia, que a veces hablamos, entre comillas, con desprecio de la fe heredada. Y vamos a ver, la fe no puede quedarse efectivamente... En un cristiano no puede quedarse como una fe heredada, pero la herencia de la fe es lo más grande que yo he podido recibir. Es decir, que yo cuando recuerdo también mi vida cristiana, yo tengo que dar gracias a Dios porque con sus fallos, con sus defectos, con sus superficialidades en muchos momentos, tuve unos padres que me transmitieron, que me bautizaron y que decían que eran católicos y que lo dicen los pobres. Bueno, mi padre ya no, ya están en el cielo gozando de Dios. Con lo cual, esa herencia es también para mí una razón. Mis padres me van a dar algo malo. Cuando algunas veces decimos, claro, lo que hace falta en el acto de fe es que yo verdaderamente viva de tal manera que yo diga verdaderamente esto es lo mejor que tengo en mi vida. Y porque es lo mejor que tengo en mi vida, no privo a mis hijos de este regalo. Cuando algunas veces se discute, al bautismo no, a los niños no, cuando sean mayores que ellos decidan. Bueno, pues no les des carne ni pescado, porque no sabemos si el niño querrá ser vegetariano. No, hombre, yo le doy lo mejor. Y yo de niño le doy carne, le doy pescado, le doy verdura, todo lo que va a necesitar para desarrollarse. El niño después se me hace vegano, pues ya está. Pero yo le he dado, pues si realmente la fe para mí es muy importante, yo se lo voy a dar. Que mi niño luego renuncia, bueno, pues lo sentiré muchísimo, pero tiene razón, o sea, tenemos una razón para ofrecer, en este caso, el bautismo. Claro, ¿cómo llega entonces el hombre a la fe? A la fuerza en nosotros llega a través de los demás, a través de la historia, preparada por otros. Es decir, la fe no ha llegado, bueno, yo no sé, si alguno de vosotros ha llegado un angelito y os ha dicho algo, me lo contáis luego. A mí no, ya os dije una vez que gracias, porque si no es que yo salgo de susto por patas. Pero que nos ha llegado a través de otros, a través de la familia, a través de la escuela, a través de... Sin embargo, esa fe que heredo no es real, que es una razón, que se convierte en una razón racional, además, esa fe que heredo y que es racional no llega a ser plenamente una fe actuante cuando no se convierte en mí en un encuentro personal con Jesucristo. Porque entonces yo no transmitiré, cuando transmite la fe a los otros, no estaré transmitiendo un encuentro, estaré transmitiendo cuántas veces, ¿no? Que yo creo que nos hemos dedicado mucho a
a transmitir moral, a transmitir comportamiento, y nos hemos creído que ser cristiano es ser buena gente. Hombre, por supuesto, un cristiano es muy buena gente, mejor, pero no solo. Es decir, que yo transmito, pero claro, yo eso no lo puedo transmitir si yo no he tenido ese encuentro con Cristo, si yo no he tenido un encuentro personal con Cristo que me ha cambiado la vida. Y mirad, cuando hablamos de que me ha cambiado la vida y de la conversión, no estamos hablando, a veces pensamos en esas conversiones fulminantes, que es que de ser un traficante de humano ha pasado a ser un monje del... Bueno, hombre, está muy bien, pero la conversión no es solo esa, La conversión, la de cada día que tenemos, son nuestras luchas. ¿Cuántas veces todos los días estamos luchando en un momento determinado pues, con nuestro mal carácter? O con nuestra impaciencia, o con nuestra... Eso es conversión. ¿Y eso por qué lo hacemos? ¿Por qué luchamos? Porque tenemos fe, si nos diera igual. Es decir, que a veces también nosotros estamos esperando unas conversiones que se las tenemos que pedir, hombre, al Señor y decirle, si tú me quieres, pero aceptar también que en el día a día nos estamos convirtiendo y que nuestra conversión lo que pasa es que, bueno, pues no será una conversión de libro, ni de youtuber, no seremos un youtuber de la fe, ni un instagramer, ni tiktoker, pero de alguna manera estamos diariamente en ello. ¿Y eso cómo se produce? Por un encuentro con Cristo. Yo todavía no he visto a nadie que se haya convertido porque haya estudiado mucho los 10 mandamientos y se lo sepa de memoria. Ni conozco a nadie que se haya convertido o que haya sido un santo o que haya sido un mártir porque haya acumulado de alguna manera preceptos y reflexiones de bioética sobre la moral de situación. O sea, nadie se convierte por eso. Yo no me convierto estudiando porque no tengo que mentir. Yo me convierto cuando me encuentro con Cristo. Y una vez que me encuentro con Cristo, no intento no mentir. No sé si me explico. Claro, ¿qué es lo que nos pasa a los cristianos muchas veces? Pues que a veces hemos hecho o hacemos demasiado acento en la doctrina, en el contenido, en los contenidos y poco en el encuentro personal de fe. Y por eso no convertimos a nadie, ni arrastramos a nadie. Porque efectivamente es que eso no convierte. Lo que convierte es que una persona te seduce y que te seduce el amor. Esta mañana estaba yo contando, ¿conocéis el cuento de Blancanieves? Bueno, que tiene una interpretación totalmente cristiana. Blancanieves vendría a ser, pues, el alma, ¿verdad? Esa parte espiritual. Y los 7 enanitos, los 7 pecados capitales, que la protegen, la cuidan, pero a cambio de qué? De que ella viva sirviéndole como una esclava. Eso es lo que hace el pecado con nosotros. El pecado con nosotros nos tiene esclavos. Y cuando se produce, ya después, como sabía el cuento de Blancanieves, ¿verdad? La bruja o la vieja anciana le ofrece la manzana y ya es el colmo, porque ya o sea, cuando ya los 7 nos han rodeado y nos han traído a su terreno y nos han esclavizado humanamente hablando, ya la puntilla es la muerte, y la muerte total. Pero ¿cuándo se produce la vida? Con el encuentro con el príncipe que es Cristo. Y desde el amor, es el beso. Cuando entonces sí somos libres. Pero yo creo que Blancanieves, estudiando las características y la personalidad de los 7 enanos, no vuelve a la vida. Y estudiando y siendo muy moralista, tampoco. Con esto no estoy yo cómo voy a despreciar el estudio, ¿verdad? Que me parece que hay que estudiar, que hay que formarse, y que hay que... Pero el meollo es el encuentro con Cristo. Ese es el meollo del encuentro de la fe.
Para las personas que... ¿A que no sabíais lo de Blancanieves, Está chulo, Para las personas que no tienen contacto con el Jesús terreno, pueden tener contacto con el Jesús glorioso mediante el testimonio de la comunidad, en los sacramentos, ¿verdad? Y la palabra del Evangelio. De hecho, nosotros, con quien creo que eso ya también os lo dije el día pasado, con quien nosotros nos hemos encontrado con Cristo. Yo me he encontrado con Cristo. ¿Con qué Cristo me he encontrado yo? ¿Con el Cristo de Nazaret o con el Cristo glorioso? Con el Cristo glorioso, que es el mismo que Jesús de Nazaret, pero es el Cristo glorioso. O sea, yo creo, gracias a la resurrección, si no, yo no me hubiera encontrado con Jesús. Y daros cuenta que eso es también exige por nuestra parte, o sea, porque la fe es un encuentro gozoso que cambia la vida, pero que a la vez, claro, tenemos que dar un cheque en blanco de alguna manera y tenemos que confiarnos. Daros cuenta, cuando Tomás, ¿verdad? En el cenáculo Jesús aparece en la resurrección, ¿verdad? Tomás, a mí me encanta, Tomás me cae muy bien, es un discípulo que me cae muy bien, yo me identifico mucho con él. 2 veces Jesús va al cenáculo, Tomás no estaba, nos dice el Evangelio, no estaba, que no estaba nunca donde tenía que estar, luego encima pone pega, yo me identifico con él, nunca estoy donde tengo que estar, y luego encima pongo pega. Y le dice, chiquillo Tomás, que ha venido Jesús, que está Jesús, dice, hasta que no meta el dedo y toque a mí. Y bueno, pues a los 8 días, es decir, otro domingo, Jesús se hace presente como nosotros, cada domingo en la Eucaristía, Jesús se hace presente y le dice, anda, ven. Además, se hace presente en esa película de la Sagrada Escritura del Evangelio. Es curiosísimo porque nos dice las 2 veces que estaban los discípulos reunidos en el cenáculo y nos lo dice 2 veces en cada una de ellas, estando las puertas y ventanas cerradas. Dice otra frasecita y otra vez dice, y estando las puertas y ventanas, nos dice, ¿para qué quiere? Bueno, pues porque el Cristo que se hace presente, el terreno, el espacio y tiempo puede atravesar ventanas y puertas. No, yo no puedo atravesar la ventana y la puerta. Luego ya nos está dando un dato de que ese Cristo glorioso era Cristo, porque ellos lo reconocieron, pero no era igual. Es decir, tenía unas posibilidades que los pobres demasiado, como iban a saber, por una parte, pero por parte nuestra, otra característica, o sea, aun estando nosotros con las puertas de nuestro corazón cerradas, Jesús se hace presente una y otra vez y nunca nos retira su presencia, nunca, ni su compañía. Así como en el Antiguo Testamento vemos que aunque el pueblo se va y hace un becerro, Dios no los abandona. Ahora se inventa la columna de nube, después se inventa el agua que emana de la roca cuando les hacía falta. Se inventa 1000 maneras para que el pueblo perciba que Él está con ellos y por ellos. Y Jesús resucitado exactamente igual. La presencia de Jesús resucitado aún estando las puertas y ventanas cerradas. Y le dice a Tomás, ven aquí, anda, mete las manos, mira mi costado, mira las señales. Que dice que pobre Tomás, no es que me cago bien, porque en cuanto a eso se puso de rodillas y Señor mío y Dios mío, fuera más noble que nada, y le decía así, ¿verdad? Y Jesús le dice, dichoso tú, Tomás, porque has creído, porque has visto, pero aún más dichosos aquellos que creerán sin haber visto. ¿De quién estaba hablando? De nosotros. O sea, Jesús, la última de las bienaventuranzas, nos ha llegado en la resurrección y nos dice, bienaventurados los que creen
sin haber visto. Es decir, bienaventurados vosotros, mis seguidores, mis discípulos, a lo largo del tiempo, y de un tiempo que a veces va a ser tan adverso. Y mantenerse en la fe en tiempos adversos, eso Dios lo mira con esos ojos de padre, que se le cae la baba con sus hijos, con nosotros. Así como se le caen las lágrimas cuando nos ve con los 7 enanitos, se le cae la baba cuando nos ve que creemos, sin ver. Los efectos de esta fe es la salvación, fijaros, pero es una salvación que a veces también, eso es otra de los fallitos que nosotros tenemos, que a veces ponemos solo la salvación en la vida eterna, que efectivamente esa es la más grande, y gracias a esa, yo siempre digo que la vida eterna, pero que Jesús también en el Evangelio nos dice, el reino de Dios está ya entre vosotros, es decir, ¿dónde está el quid de la cuestión en la fe? El quid de la cuestión está en que entreviendo la eternidad que nos aguarda, seamos hábiles para adelantarla aquí y ahora. Y que aquello que nos sustente en la vida eterna, ojalá lo fuéramos instaurando en la vida del aquí y ahora. Por eso cuando un cristiano lucha por la justicia, que tiene que hacerlo, no es porque sea, es porque quiere adelantar aquí y ahora lo que será el que todos somos HH, hijos y hermanos de un mismo Dios. Y si soy hermano, no tiene por qué haber uno sobrado y otro muriéndose de hambre. Y lo adelanto aquí, desde las medidas que puedo, porque luego va a ser regalado. Ya en la eternidad no sabemos ni cómo ni qué, pero la realidad es que gozaremos del corazón HH todo, pero aquí no lo tenemos que currar. Y aquí no solamente es que nos lo tenemos que currar, sino que nos lo podemos currar. Y nos lo podemos currar por la fe. Por eso el cristiano es el que se compromete también con este mundo, y el que se compromete con la justicia, y el que se compromete con los pobres, y el que se compromete con los desheredados de la tierra, con los del descarte que tanto nos habla Francisco, con los descartados, con los de las periferias, y todos, mirad, todos tenemos nuestras periferias existenciales, todos tenemos alrededor nuestras. No vayamos a creernos que las periferias existenciales son únicamente la India o Asia, que todos tenemos abuelos que a lo mejor en nuestra familia se convierten en periferias abandonadas. Y ahí es donde tenemos que mostrar nuestra preferencia si tenemos fe. Y todos tenemos aquel que está más minusvalorado porque tiene, ahí tenemos, y el profesor, yo siempre digo, cuando entro en la clase, mis periferias, pues es aquel que le cuesta más, que no me sigue, que no pone la O como un canuto porque luego no tiene, esa tiene, si tengo alguna preferencia y soy cristiana y tengo fe, se me tiene que notar, el plumero se me tiene que ver porque tengo preferencia precisamente por los débiles, por los pobres, por los descartados, por las periferias. Pero claro, hay que tener unas antenas muy en consonancia con Jesús para que sintonizar bien cuáles son los pobres que tenemos a nuestro lado. Entonces, a lo mejor nuestros pobres no son, o no vamos a ser pues, como la Madre Teresa de Calcuta, que nos va a ver la humanidad entera, que nos sentamos. No, lo va a ver Dios y tú, y nada más. Y a lo mejor el descartado que se cruza hoy en tu camino es esta persona que está decepcionada y que una palabra tuya le va a devolver la alegría. Y que una mirada tuya y una sonrisa tuya, y es porque viene después de un día en donde no ha recibido ni una sonrisa de nadie. Y ese son nuestros pobres, esos son nuestros descartados. Por eso la lucha por la justicia entra dentro del plan de Dios. Pues claro que entra dentro del plan de Dios. Pero entra dentro del plan de Dios porque entra dentro del encuentro con Cristo. No creo que Cristo, Él
pasaba un enfermo y ¿qué hacía? Curarlo. Uno que tenía necesidad de compañía, le daba. Las mujeres, que no hablaba nadie con ellas, y se sienta y habla. Es decir, que eso es la lucha por la justicia. Por supuesto, la fe nos lleva a vivir distinto desde la conversión, como hemos dicho antes, y es un don. Nosotros ponemos nuestra parte, pero efectivamente es un don, y nosotros somos verdaderamente afortunados, porque a veces nosotros decimos, fíjate, fulanito que es tan amigo mío y que es tan buena gente, porque hay que ver que es bueno, y sin embargo no tiene fe, y yo, es un misterio, es que somos privilegiados, tenemos un gran don, el gran don es haberlo descubierto. Es que descubrir eso, o que me lo hayan transmitido, pues fulanito a lo mejor no tiene fe porque nadie se lo ha transmitido con su vida, o porque no lo ha descubierto, porque no ha tenido una experiencia de fe. Por eso la urgencia nuestra de evangelizar y de testimoniar, sobre todo con el testimonio, ¿Y qué es el acto de fe? Mirad, ¿os acordáis también que cuando empezamos a hablar de la fe os dije, una cosa es el contenido de la fe, que lo tenemos ¿dónde? En el credo, es decir, nosotros creemos todos en lo que el credo nos ofrece. Es decir, ¿es objeto de fe Dios Padre Creador? Sí. ¿Su Hijo Redentor Jesucristo nuestro Señor? Sí. ¿Que nació de María? ¿Que se encarnó? El Espíritu Santo. Ya tenemos la Trinidad y la Virgen como contenido de la fe. Que se encarnó, la encarnación. Que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, es decir, entró en el tiempo, porque en el credo tenemos una nota, entre comillas, histórica. Espacio y tiempo. Se hizo espacio y tiempo. Objeto de fe, Padeció, murió en la cruz. Objeto de fe. Y al tercer día, objeto de fe. Todo eso comunitario lo proclamamos, y en la Iglesia, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Todo eso es el contenido de nuestra fe. El contenido de nuestra fe, que si el contenido de mi fe y el de la tuya, y el de la tuya y el de la tuya, se convierte en el contenido de la fe que compartimos todos. Pero el acto de fe es personal. Ahí yo no puedo compartir mi acto de fe, yo puedo creer yo. Y el otro cree él. Y el otro cree él. Por eso, cuando decimos creer, nos estamos refiriendo a tres situaciones. Con frecuencia se dice, creo que no vino porque está enferma. Se tiene algún indicio, pero no motivos suficientes para asegurarlo. No es este el caso de la fe teologal. Creo que Jesús se encarnó, creo. No. Eso de que creo que se encarnó, no, que creo, asiento. Te creo, no porque ofrezca argumentos, lo que antes hemos dicho, yo creo en ti, yo te creo, no porque ofrezca argumentos evidentes de que yo no he roto el cristal, sino porque me confío en el otro. Por tanto, aquí la fe es un acto de confianza que nace de un vínculo entre dos personas. No es un saber provisional, sino original y necesario. Creo en ti es un grado superior de la confianza, es una actitud que envuelve totalmente a alguien, que decide confiar en otro porque lo considera fiable y digno de crédito. ¿Y cuál es entonces la fe teologal? Pues la que más se acerca es esta tercera. Se cree en Dios porque se ha tenido experiencia del amor fiel y se le cree a lo que dice. Creer en Dios como confianza y creer
lo que Dios dice como asentimiento de las verdades que revela. Por tanto, podemos hablar de dos dimensiones de la fe. Una dimensión que sería la fe fiducial, que es creer en Dios, confiarse en Él, y otra que es la confesional. ¿Recuerdan cuando hablamos del Nuevo Testamento? Os dije que la fe se traducía en confesión de fe, en testimonio. Pues las dos dimensiones que tiene la fe es, por una parte, ese confiarse, creer y fiarse de Dios, esa fe fiducial, y también confesarlo como Salvador, confesarlo, testimoniarlo públicamente como Salvador, creer que Jesús es el Señor, que Jesús es el Kyrios, el Kyrios, el Señor. Mirad, esta sería como el colofón de lo que estamos viendo sistemáticamente de la fe. Las dimensiones, ¿qué dimensiones tiene la fe? Pues la fe por una... Ya todo esto hemos hablado, pero ahora vamos todavía a sistematizarlo más, como en punto. Primero, la fe es relación personal. No creemos en algo, sino en alguien. Curioso, vosotros nos habéis dado cuenta cuando se hacen algunas entrevistas por ahí de esas capciosas y tendenciosas en la calle. ¿Usted cree en Dios? Y la gente, como le da corte, bueno, los muy de eso dicen, sí, yo creo en Dios, pero otro dice, hombre, yo creo que hay algo. No había oído eso nunca, yo creo que hay algo. ¿Algo? ¿Y algo qué pasa? ¿Con algo? O sea, yo creo que hay algo, es que no es alguien. Anda que creer en algo sin alguien, un poco chungo, porque es como si yo digo, creo en una silla, que es algo, una silla es algo, la mesa es algo, inanimado, además, pues anda que creer en algo, Es relación personal, creemos en alguien. La fe es confianza en Dios, abandono total en Dios. Es obediencia en cuanto que es actitud de escucha y de disponibilidad a la palabra de Dios. Es opción fundamental, sobre la cual y en cuyo horizonte el creyente realiza todas las demás opciones. Es una manera de vivir la vida, porque yo he hecho una opción fundamental. Y si mi opción fundamental es la fe, todo lo demás se va a teñir. O sea, si la fe es realmente fe, se coloca en el centro, no es un compartimento más de mi vida. Un compartimento estanco, imaginaros un rectángulo, muy largo y con muchas partes. Por aquí la fe, por aquí mi tiempo libre, por aquí mi trabajo, por aquí mi dinero, por aquí, pues son todas las dimensiones de mi vida, pero ahí la fe, ¿qué lugar ocupa? Una partecita. Lo que más se ajusta a pensar lo que es la fe como opción fundamental es cuando en un círculo la fe está en el centro y de ahí, como radio, la fe ilumina mi dinero, ilumina mi vida, mi tiempo libre, ilumina mi trabajo, mis relaciones, mi familia. Como opción fundamental. ¿Ha tocado? ¿Las 9 de verdad? Bueno, es un asentimiento a las verdades de Dios, es personal y es eclesial y es celebración de la vida. Bueno, yo creo que, como ya no nos vamos a ver, yo creo que el tiempo de Navidad se presta a que todo esto también lo rumiemos en clave, ya en clave de contemplación, cuando nos pongamos delante del nacimiento, y veréis cómo va a surgir hasta espontáneamente vuestra respuesta de fe, de sentimiento, de confianza, y que eso lo sepáis transmitir y lo sepamos transmitir en nuestro alrededor de cada día. Feliz Navidad y que le den al 2020.
Me acordó Pilar de... ¿De qué hijo? Que también no vi. Así mismo. Y cuando en Marcos y en Lucas, espérate, es que yo no sé, me parece que yo esto no sé si lo he hecho bien hoy. A ver, yo creo que sí, ¿no? A ver, creo que no, yo creo que hoy la gente no ha visto la... Yo creo que no, yo creo que esto hoy no ha funcionado. A ver. Ah, sí, espérate, finalizar para todos.